tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Aquí felices, muy contentos con dos amigos queridos que ustedes posiblemente conocerán a uno o al otro, o conocen a los dos, y si no, bueno, a través de nuestro programa la semana pasada ustedes pudieron escuchar un poco sobre la vida de nuestro amigo Don Miller Piedra, que nos contó, había nacido en Santa Clara, a los 7 años se había ido a La Fortuna y después por determinadas circunstancias se fue a vivir a Tibás con su familia. Y por el otro lado tenemos a nuestro amigo Gerardo Arias de Buenavista, con historias muy similares, porque tanto su padre era el correo que llevaba de Buenavista a Santa Clara todas las cartas y todas las cosas, y después el papá de Don Miller era el que le correspondía irlo a repartir por todos los lugares. Entonces todo eso es un San Carlos muy relacionado. Y así resumidamente, pues Don Miller nos dice que cuando su papá compra, siendo el pequeño, compra el derecho de todo lo que es correo para La Fortuna, y se van de Santa Clara a La Fortuna, y en La Fortuna están hasta que tenemos la erupción del volcán Arenal y los obligan a salir y se van a vivir a San Juan de Tibás. Entonces imagínense, los 12 chiquitos o los 12 muchachos, la mamá y el papá, en territorio desconocido. Eso debe haber sido tremendo, y por ahí vamos a entrarle un poquito a la conversación. Así que bienvenido, Don Miller. Igualmente, gracias. Okay. ¿Hice bien el resumen? Sí. Sí, claro. Más o menos. Muy bien, está muy bien. Muy bien. Entonces llegan ustedes allá a Lindavista, Tibás. Lindavista de Tibás. Lindavista de Tibás, ¿por dónde queda? ¿Para hacia dónde? Como la municipalidad de Tibás, hacia el norte. Ajá, ya me ubico. Y llegan ustedes, ya me imagino, 12 sancarleñitos, una mamá, imagina con aquella turba, ¿verdad? Se sabe lo que era preparar la comida, porque ya si aquí estaban adaptados en todo ese mundo, ir a un mundo diferente que es allá en la capital. Y repítanos lo de su papá, ¿cómo fue que se ubicó su papá? ¿En qué trabajo? Se fue a trabajar en la construcción con un tío mío que era constructor, y se lo llevó a trabajar, a hacer unas zanjas allá por el lado de Guadalupe. Y fue un trabajo muy duro. Por dicha, como a los 2 años, le dieron trabajo aquí en Ciudad Quesada, y él fue cartero en Ciudad Quesada. Ah, qué bien. Sí, entonces él nos contaba que andaba por toda Ciudad Quesada con un paraguas, dejando las cartas en todas las casas. Y caminaban a Cedral, a todo lado, a pie. Todo el correo se hacía a pie, repartiendo las cartas, hasta que se pensionó aquí en Ciudad Quesada. Sí. Oiga, eso de correo, y para entrar también aquí con nuestro amigo Gerardo Arias, y había un plan ahí en Heredia, y yo traté de entrar el año pasado en hacer un monumento al correo, a los carteros de todo el país, porque se encuentran cosas interesantísimas. Por ejemplo, en Puriscal, en la legua de Puriscal, doña Nelly Vargas, una mujer sola con 3 hijos, y se dedica a hacer el correo y a hacer ella los recorridos y hacer esto y lo otro, y encontramos muchas mujeres en muchos lugares y muchos hombres que viven de eso, de ser carteros. Hoy por hoy ya los carteros ya ni siquiera los muerden a los perros, como dicen. Antes el cartero llegaba y salía el perro y lo mordía, ¿verdad? Porque entraba. Y entonces tenemos pues que el papá era ese cartero, y también esa historia de los carteros, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Ciudad Quesada, la famosa doña Julia González, que tuvo el primer hogar de paso, que es otra historia apasionante, esa mujer dedicada a su comunidad. Su marido era correo, que era el que iba hasta Venecia. Parece que todos los días tenía que hacer ese recorrido. O sea, el cartero antes era una figura muy conocida aquí. Es que se divide en 2 partes, Anelita. Digamos, qué sé yo, la correspondencia la traía el correo. Siempre me imagino el correo de Buenavista, un hombre a caballo, con un caballo muy manso, pues todos los días el mismo recorrido. El cartero recogía en Zapote, dejaba en Buenavista, y ahí el mensajero era el chiquillo ese. Bueno, primero lo hacían así por comisión, ¿verdad? Que le regalaban, pero ya después el gobierno nombró el propio mensajero, Amado Miranda, que pasamos que nos regalaron bananos. Amado Miranda fue por toda la vida el mensajero de Buenavista. Entonces, correo, mensajero, telegrafista, eran 3 figuras muy importantes dentro del desenvolvimiento del desarrollo del Cantón Central. Y digamos ahí en Buenavista y en todos los otros lugares también. O sea, entonces vamos hasta allá, porque en Santa Clara su papá no era correo, fue hasta que él compró esos derechos para La Fortuna. Correcto, así es. Okay. Oye, y la vida de un cartero en aquel entonces, y este San Carlos siempre tan lluvioso y tan inhóspito, entre comillas, porque aquí era como muy selvático. Sí. ¿Cómo era? Muy difícil, muy incómodo, no, lo veían como una cosa muy natural. Sí, era muy natural. Bueno,
porque papá tenía 4 caballos para hacer el correo. Pero él tenía una finca en Monterrey y casi siempre el correo lo hacíamos mi hermano y yo. Yo con 8 años y mi hermano con 10. Entonces, como les contaba, iba de La Fortuna a Pueblo Nuevo, que es donde está ahora la Laguna Arenal. Bordeábamos todo el volcán, durábamos 3 horas y media a caballo por un camino ahí de piedra. Entonces íbamos dejando las cartas de casa en casa. Teníamos que lo del Arenal fue para el 68, ¿verdad? 68, sí. Época en que ustedes se fueron de aquí para allá. Y también habíamos comentado cómo mientras gente de aquí se iba por el Arenal, salieron, muchísima gente tuvo que ubicarse en otras zonas. También allá, para el 63, que fue el del Irazú, mucha gente, como los aragoneses, se vinieron con su ganadito y de todo y se instalaron aquí en San Carlos y aquí se quedaron. Y de aquí no lo saca nadie, ¿verdad? Igual que a mí nadie nos... Pero de ahí Don Miller se fue para San José y no es que nadie lo sacaba de San José, no, él se quiso venir para acá, ¿verdad? Sí, claro. ¿Se mete usted en un supermercado, a trabajar en un supermercado? Sí, sí. ¿Por qué usted decide volver aquí? ¿Y cuántos años después? Ok. Bueno, yo trabajaba en el periódico La Nación, como les contaba, y tenía el supermercado. Lo tuve por 32 años. Entonces ya la delincuencia, ¿verdad? Muchos asaltos, sufrí muchos asaltos ya bien difíciles. Ay, fue Dios. Entonces yo decidí de volver a mis raíces, ¿verdad? A ese San Carlos que siempre lo lleva uno. Todo sancarleño que vive en la capital siempre está pendiente de todo de San Carlos, ¿verdad? Y constantemente está viniendo, ¿verdad? Bueno, yo por el supermercado tenía limitaciones para venir, pero siempre pensando, ¿verdad? En volver a nuestras raíces, como se dice, ¿verdad? Y era tanta la inseguridad que entonces decidí vender todo allá, mi casa, y se lo vendí a un chino. Y vine aquí a Barrio San Martín y empecé ahí con la ferretería. Ahí, humildemente, con una ferretería pequeñita. Y yo siempre digo, gracias a Dios y a mis clientes que han sido fiel, y gracias a Dios que son bastantes, ¿verdad? Y el buen trato y la experiencia que uno tenía ya en el supermercado, ¿verdad? El negocio ha ido creciendo y estoy muy bien, gracias a Dios, me siento muy bien, disfruto mucho lo que hago, me gusta mucho tratar con la gente y ahí estoy en San Martín, ¿verdad? Claro, bueno, y yo doy fe de eso, ¿verdad? Y vos también. Me interrumpo. El problema no es llegar a la ferretería de Miller. El problema es salir. Porque, digamos, en mi caso, casi siempre Miller tiene algo que contarme o algo que contarme. Y ahí atrás de eso viene un montón. Hay veces voy a traer, qué sé yo, una unión que estoy haciendo algo en la casa, una cañería. Y me la bañaba rápido porque no hay agua. Y a mí me pasa lo mismo, llego, bajo, prendo un momentito, voy a entrar en carrera y salgo. ¿Y cuál es salir? Porque si me encuentro con uno de los hijos y que no está Don Miller, me voy rápido. Y si no, ahí me quedo estacionado. Oiga, y además voy a hacer la propaganda, ¿qué importa, verdad? Pues si es que uno siempre debe hablar. Yo siempre digo, por ejemplo, ¿por qué nosotros no le hacemos propaganda a las pulperías nuestras, de nuestros barrios, a donde nosotros compramos? Claro. ¿Por qué? Lo pienso así, aquí en San Carlos, si nosotros apoyamos la pulpería o el súper pequeñito que tenemos a donde nosotros vivimos, él puede seguir progresando, pero si nosotros vamos a los grandes negocios que al fin y al cabo nos terminan cobrando lo mismo, la plata se quedó allá y no se quedó en la gente, sobre todo los sancarleños. Me van a matar los negocios grandes que vienen de afuera, pero así es. Entonces, que se quede en los negocios sancarleños, en donde es en nuestro barrio, en nuestra comunidad, así debe de ser. Y por eso yo mismo pienso, una empresa como la suya, que empezó pequeñita y cada vez más grande, que yo creo que a la gente le encanta eso. Sí. Y la gente le gusta llegar a donde está, dice que el ojo del amo engorda el caballo, pero a donde está el dueño, porque el dueño da calor y le da dando ese sentimiento. Y usted, a pesar de que es muy interesante porque la ferretería se ha hecho grande pero es chiquita, o sea, el edificio es chiquito pero la ferretería es grande. Oiga, y trabaja hasta los domingos. Sí, claro. Eso es algo fuera de lo común. Sí. Vieras que con mucho éxito tengo ya 10 años de abrir de 8 de la mañana a 12 del día. Los domingos. Los domingos. Y llega gente, me ha llegado gente hasta La Fortuna, increíble. Y si es que uno llega a un lugar y está cerrado, entonces se acostumbra, además que de verdad, ahí es muy interesante. Regresemos, vamos luchando a Gerardo. No, claro, es que Miller es hecho a machete igual que nosotros, ¿verdad?
estas grandes transnacionales que son robots, usted nunca va a conocer el dueño, no sabe quién es, no sabe a quién está entregándole su dinero. Y en el caso de Miller, lo nuestro es mejor y es nuestro. Y a mí no me da vergüenza decirlo porque yo creo que Miller aquí está de frente y no le robaba un 5. Pero yo llego donde Miller con plata, sin plata y llevo. Y más bien me dio pena. Un día me dice Gerardo, le dice a los hijos, Gerardo, si necesitas la ferretería puede llevarse para la casa. Entonces me hizo sentirme muy bien, pero, claro. pero es esa relación de propietario a cliente, ese calor humano, ese compartir no solo la compra y la venta, sino experiencias. Entonces eso lo va haciendo uno como una gran familia. Yo llego donde Miller y siento que estoy en familia y no me da la pena llegar. Mira, hay veces ahí donde la finca no tiene recarga, Miller, haceme una recarga y paso a pagar. Yo creo que todavía no le quedamos mal. Y eso, yo pensé que todavía no lo había pagado. Y eso es lo bonito, esa relación que va en una parte comercial, pero en otra de amistad. Claro, y imagínese el volver a su tierra, ese San Carlos amado. Claro. Yo creo que está dispuesto a darnos a todos así, ¿verdad? yo siempre le digo a la gente, siéntase en su casa. ¿Sí? Siéntase en su casa. Y a veces cuando me dicen, mire, es que dejé la billetera, tranquilo, usted llegó donde un amigo. Entonces todo claro, eso claro. Sí. Eso es aquí todos nos conocemos, sí, esa es una gran ventaja. Claro. Oiga, no quiero que se me vaya una cosa que hay dos cosas que quería preguntarle, pero entremos un poco. Usted tenía allá en Tibás, tenía su negocito, ¿verdad? Pero al mismo tiempo trabajaba para la Nación. Trabajó muchos años para la Nación. 17 años, sí. 17 años para la Nación. Y trabajó coincidentemente en el tiempo en que hubo muchos periodistas que yo también conocí, que teníamos un Bosco Valverde, bueno, hay un montón de gente, que está Eduardo Ulibarri, etcétera, etcétera. Esa nación era una nación muy diferente también. Sí, claro. Un sistema, bueno, no digamos del linotipo, ¿verdad? Que el linotipo, hasta por cierto, hablemos del linotipo. Antes, bueno, ahora todo es offset y todo se tira, y antes no, había que agarrar cada letrita, ¿verdad? Para ir formando las palabras. Entonces imagínense que una noticia, la letrita, pegando letrita con letrita, hasta que salía. Era una habilidad que tenían esos linotipistas. Así es. Entonces eso era en aquel entonces como se trabajaba. Después empezaron a avanzar y bueno, en fin, usted estuvo en una nación donde era muy no primitivo, pero muy en aquel entonces que no era la facilidad con la que se trabaja ahora. No, era la transición entre el linotipo y toda la era que venía. Sí. Yo entré en el 79 levantando texto. Y se levantaba en una maquinita que no tenía pantalla ni nada, sino que era una cinta en una lectora, con huequitos. Entonces cuando usted se da cuenta que usted presentía que había cometido un error, tenía que venirse a la cinta y leer dónde estaba el error, en los puntitos. Se devolvía y corregía. No se fue podía muy equivocar. difícil. Después como a los dos, pero eso lo hacía a uno ser muy efectivo, no cometer tantos errores. Y después ya llegó esa misma máquina, pero con una pantallita. Entonces ya usted podía ver las letras ahí, lo que iba escribiendo. Entonces los compañeros se la peleaban. Yo nunca quise esa pantallita. Mire, perdona, una pregunta. ¿Y la ortografía? Ajá. Sí. Es que, sí, exacto. Bueno, lo que levantábamos pero era él texto. Era filólogo. No. Ahí no era. Todavía no era, pero tenía el conocimiento, digamos. Lo que pasa es que lo que yo hacía era levantar texto. Había un texto, entonces había que levantarlo, a pasarlo al formato del periódico. Después eso ahí pasaba a corrección de pruebas y después corrección de estilo. Sí. Y después ya la redacción, al taller, digamos, donde se tiraba todo. Pero fueron tiempos muy bonitos, muy bonitos. Claro, pero eso que usted estudió, eso de filología, también en algún momento lo implementó en la Nación. Sí, claro. Porque, digamos, yo terminé trabajando en corrección de estilo, donde todos eran filólogos. Yo no concluí la filología, pero por la trayectoria que había tenido levantando texto, corrector de pruebas, todo eso, siempre me decía, tenía una jefa que era uruguaya, entonces ella me decía, no, mire, es que usted se da codo a codo con los filólogos, me decía. Sí. Y sería bueno que le dijéramos a la gente que son los filólogos, no todo el mundo maneja el término, ¿verdad? ¿Qué es un filólogo? Un filólogo es redacción, ortografía. Sí, que las cosas estén correctas, como se escriben y su ortografía. Las notas de los periodistas le llegan a uno a la computadora. Bueno, ya había llegado la Macintosh y todo eso, ya había más cómputo, más moderno. La filología va muy relacionada con la gramática y con la ortografía. Sí, entonces digamos, a uno le llegaban las notas de los periodistas, entonces uno ya empezaba a corregir ya directamente
no era levantando texto. Entonces había que quitar, poner, porque también los periodistas muy ocupados tal vez se equivocaban. Entonces uno tenía que quitar palabras, poner palabras, corregir, ¿sí? Casi hacer el texto, había que hacer a veces el texto casi nuevo. Y nosotros Sí. entonces, que somos como de esa época, Gerardo como educador, y usted que tenía en eso, en la corrección del estilo, y estar siempre en eso, y yo como también como periodista, a uno sí que le choca cuando la gente escribe sin ortografía, ¿verdad? Que son en el Facebook, en el WhatsApp o en las cosas, terrible. y uno a veces dice, o una publicidad grande que se ha pagado de todo, y dice, pero ¿cómo pueden cometer esos errores garrafales, verdad? Sí, Se ha claro. perdido muchísimo. Sí. Y hoy por hoy los periódicos aún, con todo y todo, que tienen corrector de estilo automático, unas barbaridades. Sí, así pasa. Como educador, yo tengo no una justificación, sino una razón a lo que pasa hoy día. En mi tiempo escolar, que fue el tuyo y que fue el tuyo, el maestro se especializaba en ponerlo a usted a hacer composiciones, se llamaban cuando eso, redacciones, claro. dictados, copias y lectura. Fulano, pase al frente y lea. Entonces, usted tenía que ser un artista ya en redactar, en leer, y en la parte ortográfica, pues de tanto leer y de tanto ver las palabras, entonces copias, dictados, redacciones y lectura. Era otra cosa, que ya hoy día no se dan. Angelita, yo digo que yo le agradezco mucho al periódico La Nación, porque yo digo que ahí formaron mucho mi carácter. Bueno, con don Eduardo Libarri como presidente, director del periódico La Nación, Bosco Valverde, jefe de edición, Guillermo Fernández, era gente muy estricta, muy brava. Y los compañeros decían, uy, un Guillermo Fernández que le golpea la mesa a cualquiera. Y yo le decía a los compañeros, pero solo así aprende uno. ¿Cómo aprende uno cuando tiene un jefe que le golpea la mesa? Si usted tiene un jefe complaciente, cometió un error, no pasa nada, usted sigue siendo el mismo. Pero cuando usted tiene un jefe estricto, usted aprende mucho. Sí, yo aprendí muchísimo el periódico La Nación. Recordar a mi padre, el burro solo a leñazos. Bueno, y la otra pregunta se la voy a hacer ahora después de que volvamos. Nos vemos por un momentito y ya regresamos. Vamos a hablar de los arrieros de Santa Clara, ahí por ese lado. Amigas, continuamos aquí, volvamos a lo nuestro, conversando con don Miller Piedra y con don Gerardo Arias. Una conversación muy sabrosa. Imagínense que mientras van pasando los comerciales, nosotros aquí hacemos también algunos comentarios. Y les había dicho en el bloque anterior pues que íbamos a entrar con lo de los arrieros. Vamos a hablar de los arrieros. Pero también seguimos conversando de esto de los linotipos, que para mí era tan impresionante en cuanto a los periódicos, las imprentas. Yo trabajé un tiempo en la imprenta Borracé, y entonces uno veía cómo el linotipista iba sacando cada letrita le iba poniendo y se iba tirando. No es como ahora que usted escribe ahí en la computadora y va saliendo todo, pero eso es lo que yo veía. Pero parece que había otro sistema aún como más complicado, que chorreaba ¿cómo era que se hacían las ¿cómo era al escribir? Un moldecito. Sí. ¿Cómo los era? Compañeros, digamos, si una A, digamos, se digitaba una A y se iba una copita y agarraba el plomo y lo vertía en el molde de la A. Entonces ahí iba saliendo, así iban formando una nota, la iban formando así, la iban poniendo. Después pasaba el corrector, tenía que corregir al revés, porque todo era como al revés. Imagínense, el corrector corregía al revés. Ajá. Claro, y bueno, hay muchas cosas, tanto en la radio como en la prensa escrita, de Chile, digamos, como decimos nosotros, los ticos, de cosas que han pasado y que son como inolvidables, y a veces son cosas pequeñitas que se quedan dentro del grupo, y otras son tan grandes que salen al público que hasta, como quien dice, le cuesta la cabeza a mucha gente. Yo me acuerdo, y seguro usted estaba en ese tiempo, de uno de los escándalos de esos de La Nación, por un obituario o algo así. ¿Cómo fue el asunto? Sí. Bueno, los periódicos y la televisión siempre no están exentos de los errores, ¿verdad? Claro. Errores siempre cometemos, ¿verdad? Ahora llaman los pachos. Sí. Esa vez se cometió un error muy comentado. Se murió la mamá de un directivo del periódico La Nación, Jiménez de la Guardia. Entonces empezaron a hacer la nota luctuosa y se empezó a poner en plomo todo, ¿verdad?
y todo iba en letra pequeñita, como en 10. Y resulta que el nombre de la señora, de la esquela, iba en 72 puntos, era bien grande. Y había salido con un error. Entonces, por lo general cuando salía con un error, iban y traían cualquier machote y lo ponían ahí, ¿verdad? Pero lo ponían arriba. Entonces ya después el que estaba levantando texto llegaba y hacía la corrección y ya la ponía bien. Y resulta que salieron a tomar café y parece que algún chistoso pasó y bajó el machote ese. Entonces así se fue. Y entonces el otro día salió en el periódico: la familia Jiménez de la Guardia, el periódico La Nación y su personal lamentan el sensible fallecimiento de la señora extractores de aire. Extractores de aire. Qué bárbaro. Dice que hay algunas agencias publicitarias que lo tienen marcado y todo. Imagínense, en 10 puntos la letrita. Todo. Y extractores de aire en 72 puntos. Y Jiménez de la Guardia. Efectos secundarios. Y uno de los directivos más grandes del periódico La Nación. ¿Y qué pasó con la gente que cometió el error? Y nada más imagínense. Votaron mucha gente, ¿verdad? Sí, se votaron mucha gente. Claro. Yo me acuerdo, es que esos errores así, y como todo el mundo dice, yo no fui, déjale todo el mundo, sí. Pero bueno, y hay muchas cosas de chiste. Bueno, aquí que tenemos a Carlitos Sánchez con nosotros, que conoce tantas cosas de la radio, pero bueno, eso después un día nos vamos a hablar de esos errores y a veces cosas escritas que una letra se cambia por la otra y aquello es, bueno, en fin. Vamos a hablar de los arrieros. Ese es un tema apasionante. Arrieros de ganado, arrieros de chanchos, y dicen que había arrieros también de chompipes, que nadie me ha podido afirmar a mí, pero un señor me dijo a mí, un señor Herrera ahí me dijo en Venecia que sí, que se arriaban chompipes. ¿No? ¿Vos alguna vez has oído de eso, de arriar chompipes? Muchas veces. Sí, y alguien que te lo haya... Sí, me encontré un video ahí en Facebook donde van arriando una serie de chompipes en Estados Unidos. Pero, ¿y aquí? Y en China también. Sí, y... Ahora a través del razonamiento vamos a entender por qué es muy posible que eso sucediera. Sí. Bueno, ahora, y los arrieros de ganado, bueno, y a ustedes les encanta eso, a mí también, yo conozco nada más lo que me cuentan, porque se arriaban ganado hasta la plaza de Montecillos, allá a la abuela, sí. ¿verdad? Entonces, ¿y de dónde venía el ganado? ¿Cómo lo arriaban? Es que el ganado venía de estas zonas de Monterrey, Toda la bajura. Mirador, todo eso, lo traían arriado el ganado, o cerdos, y pasaban ahí por Santa Clara, y era el camino que dice Gerardo, que salía por la Vieja, pasaba por Buenavista, bueno, por la Roca, sí, por Buenavista, Zapote, y llegaban hasta la plaza de Alajuela. Pero era un trayecto bastante extenso. Yo recuerdo pequeñillo, cuando vivíamos en Santa Clara, la casa de nosotros era una casa de madera con un corredor grande, y empezaban aquellos temporales de los buenos, ¿no? Entonces los arrieros lo que andaban eran como un metatillo, ¿verdad? Entonces ya llegaban todo el ganado ahí en la calle, todo el ganado en la calle, todo lo que traían, y ya pedían alojamiento en la casa. Entonces mi papá ya les daba para que pasaran en la noche en el corredor. Y yo le contaba a Gerardo que antes no era solo darles que se acostaran, ¿verdad? No. Mi mamá tenía que ir y prepararles comida. Entonces se les daba una buena cena. Porque ellos eran arrieros y era gente muy pobre. Y en ese entonces no se hablaba de dinero. No se pagaba por eso. Se hablaba de solidaridad. Sí. Sí, era una época muy bonita. Y le cuento yo a la gente que... Y no era solo darle la cena, ¿verdad? Mamá tenía que levantarse. Bueno, ella lo hacía. Y me imagino con mucho gusto. Sí. Mis papás eran muy dadivosos. Y entonces mamá se levantaba como a las 3 de la mañana a hacer café. Con pinto, con todo, porque ellos tenían que irse desayunados. ¿Te acuerdas cómo llamaba ese pinto, ese café? La burra. La famosa burra, sí. Entonces... ¿Y no pagaban por eso? Qué vacilón. Lo mismo me dijo una señora, le conté a una señora, ¿y cuánto cobraba su mamá por eso? No, antes no se cobraba nada de eso. Cosa más maravillosa. Eso era lindísimo, qué sí. Maravilla. Tenían que irse desayunados. Entonces, en esos aguaceros, y escogían otra vez para irse para llegar hasta la plaza y entre esos arrieros venían los famosos carrileros, que era la gente que se metía allá a las fincas, digamos lo que es hoy Copevega y todo eso,
que eran tierras inhóspitas, ¿verdad? Terrenos baldíos. Terrenos baldíos. Entonces ellos se metían a hacer carriles. Entonces llegaban y le decían a mi papá, don Lulo, traían como un papelillo ahí, le vendo un carril que hice allá por los chiles, no sé qué. Y eran un montón de hectáreas, podían ser 1,500 hectáreas. Yo se la vendo en 3,000 colones y usted me va pagando ahí como pueda cuando yo pase. Entonces yo le digo que mucha gente se hizo de fincas así muy grandes comprando carriles. Ay, yo pensé que la gente carrilaban cada uno lo suyo, no que se vendían los carriles. Es que ellos se metían, ¿verdad? A hacer carriles. Y traían y los vendían. Eran de ellos. Yo sí viví la historia. Y después decían que los La finca mía era un carril. Pero el carril no hecho por vos. No. Vos se lo compraste a alguien. No, había gente especialista. Sí. En el caso de Rancho Quemado, un señor Bigotes que murió hace pocos días en el hogar de ancianos. Eran los famosos terrenos baldíos que después aparecían siendo del ISCO, terrenos del Estado. Entonces habían raicilleros que se convirtieron en carrileros. O sea, ellos conocían la montaña de extremo a extremo y de tajo a rajo. El raicillero salía, qué sé yo, a San Gerardo, que es la historia que yo conozco muy bien. Se compraban un diario para 2 meses y se metían a la montaña solo. Se llevaban ahí la mochila donde llevaban lo que compraban y en la montaña hacían la fogata y cocinaban 3 meses buscando raicilla, porque no era fácil hacer una carga de raicilla. A los 2 meses salían, la raicilla pagaba muy bien, era un precio, era lo mejor que se pagaba en ese tiempo. Llegaban a la pulpería de Miguel Murillo, en mi caso yo los atendí muchas veces, compraban el diario de la familia, el diario que ellos necesitaban, lo demás hasta que no se lo tomaran todo en guaro, y después dentro de lo que llevaban también llevaban su porción grande de guaro, y después cuando terminó la raicilla se convirtieron en carrileros. El carrilero de la zona de Plomo se llamaba, solo Bigotes, era un Nica. La finca Ramón Corrales, 400 hectáreas, la finca de los Arroyos, 1,000 hectáreas, 1,000 hectáreas, todos fueron carriladas. Entonces ellos vendían el derecho del carril. Y no da vergüenza porque eso es lo que sucedía. La finca mía, 200 manzanas en 4,000 colones, a 20 colones la manzana. ¿Y cuándo? ¿Hace cuántos años? En 1970. Sí, no hace tantísimo. No hace tanto. O sea, el desarrollo de San Carlos ha sido explosivo y uno de los factores para ese desarrollo fue la construcción sobre el puente sobre el río San Carlos. Eso fue una barrera natural que por muchos años ayudó a San Carlos de que se desarrollara en la forma que del 70 para acá, el gobierno de Daniel Uber para acá se desarrollara. Y esos arrieros, vamos a ver, que pasaban por la casa suya, que le daban el alimento y todo, qué maravilla la solidaridad de sus padres. También deben de haber sido muy entretenidos por las historias que traían. Ah, sí, claro. Contaban muchas historias de cacería, de carriles. Mire, lo que no ha contado es que ellos eran muy agradecidos. Entonces, a vuelta de viaje, ellos no venían con la mano vacía. Sí. Y Miller me dijo una frase que yo nunca había escuchado: el plato nunca se devuelve vacío. Ah, sí. Ellos siempre traían algo para regalar, o sea, a vuelta de viaje ellos se traían, qué sé yo, repollo que no se conseguía, tomates, cosas para la casa. Sí. Sí. Y las historias esas que contaban, es que a mí me parece que haber sido apasionante porque esa gente vivió un estilo de vida muy particular, social a su manera. Porque digamos, que la gente que carrilaba y los que entraban allá montaña adentro, traían leyendas, tradiciones, aparecidos, cosas de esas. Sí, cuentos de cacería, de todo eso. De brujas se hablaba muchísimo. Sí. Encadenando la historia, una noche la pasaban en Santa Clara y luego se venían arriando despacio. Imagínate el paso del ganado ya cuando se ponía gafo, era el paso de la roca que era mucha piedra. El gafo del ganado es que se le lastimaba el casco por debajo. Entonces ya ahí llegaban a Buenavista. La posada en Buenavista era la casa de mis padres. Todo lo que se está contando es Oiga, de la casa, qué bueno. De Buenavista, o sea, y tenían que aprovechar la madrugada que era cuando más rendía la caminada del ganado. Ya con el peso del sol y todo el ganado ya se iba echando, ya quedaba tiempo, y llegaban a Laguna. La familia Barquero, ahí en lo que es la plaza de fútbol, ahí. En Buenavista llegaban igual, pero al frente de la casa había un gran patio. Entonces, qué sé yo, 150, 200 reses se echaban, venía cansado el ganado. Ahí se echaban los arrieros igual, se les daba la comida, a las 4 de la mañana ya tenían que ir de camino.
Y hablo yo en mi poesía de alguna vez que alguna red se enmontaba, como decían ellos, que se salía de la partida y se metía a un charral, a un repasto, donde había otro ganado, qué sé yo. Tal vez cuando se metía a una finca donde había ganado, imagínense lo que era sacar esa red de donde estaba y volverla a encaminar. O sea, fue una vida muy, muy dura, pero ellos la disfrutaban también. Claro, claro. Y esos arrieros, ¿ellos era que traían ganado propio o es que ellos eran contratados para arriar el ganado? Ellos eran contratados. Contratados, ¿eh? Como los carrileros, o sea, todo el mundo era que hacía un trabajo, pero qué interesante, ¿verdad? Lo de los porque lo de los arrieros, algo yo había oído, pero no sabía que venían la gente que carrilaba, Sí. y que venían vendiendo eso. Angelita, imagínese usted, si estamos hablando de ganado, ¿va? Imagínese usted lo que era arriar chancho gordo. Exactamente. ¿Usted sí veía también arriadas de chanchos? Sí, claro, claro. Claro, ¿También pasaban por su casa? Sí, claro. era la misma ruta. Pero era un montón de cerdos, ¿no? Ah. 150, 100 o 150 cerdos. Ya, ¿Y eran bueno. propiedad de una sola persona o varias No, personas? Ellos lo marcaban, digamos, qué sé yo, esto es de Manolo Hidalgo, este otro es de fulano y tal. Y después allá ellos, a vuelta de viaje ellos, o sea, yo lo escribí en mi poesía que había una gran confianza de los propietarios del ganado hacia los arrieros. Entonces ellos tenían que hacer todo el trabajo, vender el ganado en Montecillos, recoger el dinero y venir a entregar. Ah, ellos traían el dinero también. Bueno, pero, Y entonces imagine usted el cerdo por excelencia, un animal muy lerdo, muy dado a agitarse. Entonces imagine usted lo que era arriar cerdos, por ejemplo, qué sé yo, pongámoslo cerca, pongámoslo de La Vega a Plaza Montecillos. Se morían algunos, ¿verdad? Se sí, morían. y flaquititicos llegaban. ¿Cuántos pesos perdían? Esa es mi Sí, pregunta. sí. Porque no había, o sea, yo lo que no me explico es que no había comida para darles, y a una partida de 100 cerdos, ¿cómo se le iba a dar de comer? Sí, sí. Entonces ellos iban comiendo el zacate a la orilla de la plota. Qué lo iban comiendo. tremendo. Y siempre morían ahogados. No, sí. Por eso, yo sí, una vez supe que me contaron los cerdos esos, bueno, me contó Vico Murillo, venían por grupos de propietarios diferentes y entonces ahí iban arreando y los chanchos se hacían los chanchos y se metían seguro muy cansados y se iban metiendo algunos así, pero no se podía detener toda esa caminada por unos cuantos chanchos. Entonces atrás venía una persona encargada o dos personas de ir recogiendo todos los cerdos que iban quedando, pero como venían un poco agotados, entonces los montaban en carreta y los sacaban en carreta y los chanchos seguro aquellos gritos y todo, entonces por eso le dicen, usted está como los chanchos en carreta y gritando, ¿verdad? Sí, sí. Doña Ángela, hay un pasaje que a los arrieros no les gustaba, ahorita les recordaba, mire, hay una recta que en San Carlos nadie habla de ella, que es la recta creo más larga que hay en San Carlos, es un camino que es la recta de Santa Clara, que viene prácticamente desde Santa Clara hasta La Vieja. Entonces cuando usted va el camino, usted va curviando y entonces usted va viendo paisajes diferentes, pero esas rectas, digamos, los arrieros se llevaban 3 horas pasándola. Entonces era tan cansado para ellos, volvían a ver y el mismo paisaje y se sentía que no avanzaba. Ahora, para hablar de la rea posible de Chompipes, la gente antes vendía gallinas. Entonces, ¿qué hacían? Una varilla larga, 4 gallinas adelante, 4 atrás, con las patas de abajo al hombro, y caminaban. Ya los chompiples eran más grandes y podían llevar tal vez 2. Entonces fue cuando decidieron hacer los arriados y no llevados al hombro. ¿Cómo los arrearían? ¿Verdad? ¿Cómo se imagina usted que arrean unos ¿ah? Ni idea. Lástima, yo le pasé un video a usted de una red chompipe. Sí, yo sí vi, pero eso es un vacilón, porque son esos chompipes que usan para Acción de Gracias en los Estados Unidos, Los pero pavos. sí, los pavos, pero los tienen como muy bien organizados, ¿verdad? Entonces son miles y miles, pero organizados, digamos, en una misma dirección, pero aquí era que los atravesando. El chompipe por su gordura y por su peso es un animal muy, ay, ya tenía la palabra, muy torpe. Entonces ellos no son de correr mucho, se agitan. Yo no sé, por ahí te pasé un video de un chompipe cortejando una chompipa que al final sale dando vueltas, no se marea. Sí, la manera como las chompipas son corteadas. Oye, entonces, bueno, yo me imagino que después de ver ese sistema, yo me imagino a su mamá viendo aquellos aguaceros, todo el montón de animales, la gente que venía arreando, ella prepararle los alimentos, pero aún dentro de aquella pobreza y aquel clima y de todo y esa solidaridad, pues se vivía con tranquilidad. Ahora su mamá va allá para Tibás con todos ustedes porque tienen que irse. ¿Cómo se sentía su mamá allá? ¿Cómo manifestaba ella que Muy se sentía? difícil, claro. Muy difícil. Además de que ya se cortaba el salario que
porque veníamos devengando y todo para la casa. Papá tenía que ir a construcción y todo eso. Fue un tiempo muy difícil. Y entonces después su papá se vino porque le dieron el correo aquí, Sí. y su mamá se vino con él. O se No, quedó nos allá con quedamos usted. allá todos, porque Sí. ya mis hermanos mayores ya trabajaban allá. Sí, es que era un grupo muy grande. Oiga, qué Y difícil. ya estábamos en colegio nosotros, en la escuela, colegio. Regresa usted aquí a San Carlos después de 40 años. ¿Cómo se siente usted regresar al terruño? Con una paz, es increíble. Estar aquí es increíble. Decía Sisto Porras una frase que... ¿Sabe quién es Sixto Porras, verdad? El psicólogo este que habla. Dice, sancarleños, les voy a dar un consejo. No se acostumbren a ver el verde. No se acostumbren a ver el verde. Disfrútenlo cada día que amanece. Disfruten del verde, disfruten de lo que tienen. Y es cierto, San Carlos tiene cosas lindísimas. Este es un remanso de paz. No faltan los problemas, ¿verdad? Hemos visto cómo ha venido creciendo la delincuencia y todo eso, pero ahí es donde tenemos que pararnos en la brecha, ayudar a la fuerza pública, todos a ver qué hacemos para parar eso, ¿verdad? Sí, eso es no acostumbrarse a lo verde. ¿Qué cosa, verdad? Sí. Es como cuando usted vive en su casa, usted primero le pone cositas aquí, va coqueteando y los sillones y todo, pero después ya se acostumbró tanto que por muy bonito que sea, usted Sí, no lo ve. se Y es acostumbra. lo mismo con la naturaleza, uno ve aquellas montañas y ve aquellas cosas. Yo ayer llevé un amigo que vino de San José, un agrónomo, a ver en San Vicente, desde allá, ¿verdad? Él decía, pero ¿qué es esta belleza? ¿Qué es este paisaje? Sí, es cierto. Digo yo, es que Así si es. vos te ubicas en diferentes lugares, estamos hablando de un mismo San Carlos con ese verdor, Así porque es. te da el verdor y te da hasta el agua de las cataratas por aquí y allá. Entonces, no acostumbrando. Yo quisiera como ir por ese lado. No hay que acostumbrarse a lo verde, porque No. este lugar es maravilloso. Todos los días hay que verlo como algo diferente. No hay que acostumbrarse a la pobreza, porque nos vamos acostumbrando a la pobreza y toda aquella solidaridad que teníamos va desapareciendo. Ya nos va pareciendo normal que la gente tenga hambre, que la gente esto, Sí, que lo otro. correcto. Ya los arrieros pasarían por las casas y seguro les cobrarían la comida. Sí, claro. ¿Verdad? Y el pasto del ganado también. Sí. Exactamente. Sí. ¿Y qué Otros tiempos. piensa usted que tenemos que hacer para la erradicación de la pobreza? Un hombre que ha vivido aquí, que ha vivido allá, que ha vivido los asaltos del mundo aquel tan feo cuando uno está en el comercio allá en San José y que vuelve a su tierra de la tranquilidad. Claro. Y también encuentra una tierra más pobre, que aunque usted era pobre cuando pequeño, era una pobreza diferente. Sí. Bueno, siento que la riqueza repartida en pocas manos, ¿verdad? Poca solidaridad. Tenemos que volver otra vez a ser solidarios. Me duele muchísimo cuando se habla de la pobreza de los chiles, de esos pueblos que hay ahí por los chiles. Gente muy pobre que no tienen que comer. Tenemos que hacer algo, porque no es posible que... Y demostrémosle como sancarleños al gobierno que nosotros podemos erradicar la pobreza. Parémonos en la brecha y hagamos algo y demostrémosle con números al gobierno que sí se puede erradicar la pobreza. No sé, movamos algo Si hay que hacer algo, para terminar con... Hay un fenómeno que se está dando, que eso es lo que desgraciadamente en el Valle Central, en San José, se tiene la creencia que los ricachones viven en San Carlos. Y tienen razón. Lo que no saben es que los ricachones son muy pocos. O sea, como dice, mala distribución de la tierra y mala distribución de la riqueza. El otro fenómeno que está dando es que estamos entregando nuestro territorio, nuestro terruño en manos extranjeras. Sí. Y hay un chino que ya tiene 8.000 hectáreas deforestadas, arrasadas. Me duele cuando se habla de ver los congos y los monos suicidándose ¿Y en dónde es eso? en el concho de Pocosón. En el concho de Pocosón. Y entonces esas 8.000 hectáreas más 5.000 que tiene otro por allá y otra, o sea, nos estamos entregando nuestro patrimonio en manos extranjeras, en gente que en algún momento pueden ser hasta indeseables y nosotros nos estamos arrinconando. O sea, en Buenavista, por ejemplo, yo no critico, pero cada uno tiene sus posibilidades. Buenavista está en manos de 4 familias y los demás son peones. Entonces, ¿qué expectativa de resurgir o de terminar con la pobreza cuando el capital cada vez es más pero en menos manos y la pobreza cada vez es más y más pobre?
Entonces, no es una tarea fácil. Es una cuestión de conciencia y mucho apoyo del gobierno, pero no regalando la corriente ni llevando diarios a las casas, no. Es creando pequeñas empresas de autogestión donde la familia sea autosuficiente y generar empleo. Fuentes de trabajo, sí. Sí, fuentes de trabajo es lo que hace falta. Y fuimos a hacer un reportaje, ¿verdad? Buenavista, hablábamos de eso, y la carretera pasa a Buenavista desde que empieza hasta que termina. Es, digamos, que el distrito más beneficiado por la nueva carretera, si es que algún día la terminan, ¿verdad? Bueno, esa que yo siempre soy mujer de poca fe, pero es que, como decía don Yello Corrales, me decía hace 15 años, yo 35 años trabajando con la carretera de San Carlos, me voy a morir y no la voy a ver, se murió. William Herrera, lo mismo, decía, pero bueno, la carretera ahí está en esa parte que ya está bastante avanzada en el lado de Buenavista, pero tendríamos uno decir, uy, para este distrito de Buenavista qué formidable, la carretera pasando por aquí. El problema es que el terreno está en manos de 4, terreno que antes era de todos ustedes, pero ustedes se los terminaron vendiendo a esa gente buscando nuevos horizontes. Ajá. Y beneficio entre comillas, porque la carretera se puede convertir en una barrera artificial que va a vivir el pueblo, porque usted sabe que una pista se no puede estar poniendo cruces de calle de aquí para allá. O sea, en Buenavista, la gente que quiere venir de la Culebra tiene que hacer todo un rodeo para llegar ahí al puente levadizo que va a quedar en el paso de la Culebra para ir a Buenavista. Y entonces, en alguna va a favorecer a los ricos, porque va a aumentar el precio de los terrenos, pero a la comunidad como pueblo no es mucho lo que lo va a favorecer. ¿Cómo arreglamos todo eso, don Miller? Es una tarea grande, sí. Pero bueno, usted que... Pero hay que empezar. Claro, usted tuvo tantos años afuera y viene y ve un San Carlos diferente, pero también diferente en cuanto en que tiene una gran riqueza, ¿verdad? Claro, una gran riqueza natural y de seres humanos también. Entonces, sí, tal vez como que en algún momento volteen los ojos hacia San Carlos, ojo, porque sí es cierto que los gobiernos no han volteado los ojos hacia Limón, no es otra cosa, no voltean los ojos hacia aquí, pero aquí somos como más autosuficientes, ¿verdad? Claro. La misma riqueza natural y todo eso. Pero realmente ha cambiado el tiempo. ¿Usted no se arrepiente de haber vuelto a su San Carlos amado? Para nada. Yo soy muy feliz aquí. Sí. ¿Qué? Sí. Y el San Carlos que Miller ya que añoraba del almacén de Inocente Hidalgo, de Jorge Cerdas, de Félix Rojas, de la panadería de Inocente, del almacén de Paula Murillo, de gente que era nuestra, de gente que era sancarleña, autóctona. El hotel de Porfirio. El hotel de Porfirio Rojas, los cuartos de Patilla, el mercado municipal ahí con todo lleno de verduras, y ahora que es un centro comercial de mercado, no tiene nada. O sea, se fue distorsionando el San Carlos que conocimos, pero eso es parte del progreso. Sí, que no lo podemos evitar. Bueno, ya ahorita vamos terminando el programa, pero vamos a hacer un cortecito para volver ya a ir finalizando. Nos vamos por un momentito, ya regresamos. Amigos y amigas, continuamos aquí con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro con dos invitados muy queridos, invitados especiales, don Miller Piedra, don Gerardo Arias, comentando de ese San Carlos que tanto amaron ellos en su infancia, y la solidaridad, y el trabajo, etcétera, etcétera, y cómo don Miller Piedra se nos va ya para San José, y después de 40 años de estar allí, diciendo, no, yo regreso, y se nos viene a San Carlos de nuevo, a su tierra amada, y que como que yo creo que va como enfilando, como que usted que se quiere ir a vivir además a Santa Clara. Así es, sí. Sí, ¿por qué a Santa Clara? No sé, me jala mucho Santa Clara. ¿Qué? Sí. Y tengo un amigo por allá que tiene un terreno muy grande y quería vender una parte y ahí me estaba ofreciendo una parte. Claro, me imagino que va a construir con superbloque. Seguro que sí. Más vale. Y vos también quieres regresar a Buenavista. Ahorita no, algo que a mí yo estuve 14 años 18 años en lo que llamamos circuito escolar, que es de Florencia y que ahí está incluido Santa Clara. Siempre me pregunté y me sigo preguntando por qué la escuela de Santa Clara, República de Italia. ¿Por qué no escuela José Reina? Sí. O sea, ¿qué tiene que ver República de Italia con Santa Clara? Pero sí tanto que tiene que ver José Reina con Santa Clara. Entonces, eran cosas así, disculpen, yo llamo estupideces, pero se le rinde pleitesía a un país que nadie ni conoce ni va a llegar a conocer,
y a un hombre que dio el terreno para la escuela, el terreno Eso, para la plaza, está bien, muy bien. Y que no se diera. Sí, pero es que tengo entendido yo que hubo un tiempo en que el gobierno le puso a todas las escuelas los nombres de diferentes países. ¿Ves? República de Cuba está ahí en San Juanillo, ¿verdad? O sea, uno que tiene que ir a la República de Cuba, la República de Bolivia, la República Argentina. Bueno, que está mientras ahí. no haya una república bolivariana, ¿eh? Y Santa Virgen María. Bueno, es que ya se suspendió el asunto ese. Ahora, se supone, y ese es un tema de una vez, se supone que se ponen los nombres de personas que ya han muerto. O bueno, hubo un tiempo que el gobierno le puso todas, aquí todos los países de América Latina y creo que muchos de Europa tienen sus escuelas. Pero ya que estamos entrando en ese tema y estamos terminando prácticamente el programa, los nombres que deben de llevar algunos lugares en agradecimiento a esas personas que hicieron mucho, como vos decís, José Reynolds, y como decimos, y sigo defendiendo montones la figura del padre Eladio Sancho. El padre Eladio Sancho, prácticamente con 100 años de edad, que le logramos hacer aquella escultura, se nos muere a 101 años, por dicha Dios lo tuvo suficiente para que pudiera disfrutar, y resulta que aquí no hay nada absolutamente que se llamara Eladio Sancho. Entonces, bueno, después que ya toman el Colegio Inmaculada y se van las monjas y lo quitan, entonces le ponen el nombre del padre Eladio Sancho. Yo siempre he pensado que un poco es como para quedar bien, porque como había tanto choque, ¿verdad? Entonces Eladio Sancho. Nace la idea, y es lo que le querías comentar, tal vez porque también quería decirle a los amigos, de que se le ponga el nombre del padre Eladio Sancho a la cuadra que hay exactamente frente a la iglesia de la catedral, entre la iglesia y el parque, esos 100 metros, que se le ponga el nombre de Eladio Sancho, porque ese es el lugar a donde él, la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Por qué no tomar, no sé, igual que estamos hablando de combatir la pobreza, por qué no tomar los nombres de personajes muy importantes? Por ejemplo, nosotros en la Casa de la Cultura hemos estado debatiendo, y esa Casa de la Cultura, el lado del anfiteatro, yo estoy ahora trabajando con la Casa de la Cultura, el lado del anfiteatro, ¿qué nombre le podríamos poner? No le pongamos nombre político, no le pongamos nombre de eso, pongamos el nombre de artistas sancarleños que ya murieron, como podría ser Paulino Porras. ¿Cómo es posible? Paulino Porras, todo lo que hizo, y no hay ningún lugar que se llame Paulino Porras. Voy a citarle nombres de gente agradecida. Escuela Carlos Maroto Quiroz, Florencia, un benefactor del pueblo. Escuela Juan Manso Esteves, Muelle, un benefactor del pueblo. Escuela Juan Rafael Chacón, Bucarenal. ¿Y por qué no hacer eso? La de Venecia también, ¿verdad? Hay una, y en Monterrey. La otra Mario, bueno, Monterrey. La de Monterrey, Finco Vargas. Y, o sea, es una forma de agradecer y de que la familia de alguna manera se sienta comprometida con el desarrollo del pueblo. Y que sí, exactamente, de San Carlos. Claro. Porque, por ejemplo, en Monterrey está la Nicolás Aguilar, que es el colegio. Y yo en algún momento que llegué, y no sabía por qué se llamaba así, Sí, ni la directora sabía, era un héroe, pero herediano. Natanael, el colegio de Aguasarca, un hombre que murió en un accidente en Cerro Tatanar, que venía con el ministro Mario Quirozado, y decían, un hombre que no, y nadie sabe por qué. Nada que ver. Ajá. Y entonces es una bonita idea. A mí me parece que el pueblo sancarleño ha sido injusto con el padre Sancho, que no se le rindió el homenaje o el reconocimiento que debe reconocer de dársele. Por medio de Angelita y un grupo nos pusimos a trabajar en la cuestión de hacerle un efigie, una estatua. Esa estatua está semi abandonada. Hay veces uno siente como que hay gente que le molesta que uno le hable del padre Sancho, las injusticias de la humanidad. Para mí, el cooperativismo en San Carlos, que es el cantón más cooperativista de Costa Rica, es producto de la doctrina del padre Sancho en San Antonio de San Carlos. ¿Y qué opinan ustedes de ponerle los nombres de la gente aquí de San Carlos? no, sería claro, me parece muy bien. Darles un reconocimiento, ¿verdad?, a todo lo que aportaron. Lo que pasa es que la oficina de nomenclatura es muy ingrata. Es bonito que el homenaje en vida, hermano en vida, como dice la poesía. Sí. Y resulta que la oficina de nomenclatura tiene que tener 5 años de muertos y un montón de requisitos para poder ser. Ay, pero es que si no, imagínate a los politiquillos, los politiqueros, todos querrían que les pusieran el nombre ahora en vida. Es una cláusula que ni políticos ni corruptos, ninguno. Ay, perdóname, por sin comentarios. Bueno, ya vamos terminando el programa. Vean qué bonito, don Miller se va, don Miller regresa.
Yo vine y no pienso regresarme. Ayer estábamos vacilando con un señor un señor Hidalgo que viene de Puriscal, que aquí cuando venía, dice mi amiga Coloma Guzmán, usted viene y se come un banano y después regresa por las cáscaras, ¿verdad? Sí. Así que el que viene aquí se come el banano, regresa, y usted se comió muchos bananos cuando estaba en Santa Clara, y en su mismo territorio regresó por él. Claro, así es. Entonces, bueno, ahí vamos a irnos despidiendo. Le agradecemos montones que haya estado con nosotros. Con mucho gusto. Le hacemos la propaganda de la ferretería Mili. Encantada de la vida, encantada de la vida. A mí me encanta Ahí ir estamos ahí. para servirlos con mucho gusto. Sí, a mí, vean, sinceramente me encanta ir ahí. No nos están pagando el comercial, ¿verdad? Ahora paso, aunque sea por una latita de pintura. Pero de verdad, a mí me encanta. Primero porque pasa usted el domingo y en la mañana tiene ahí abierto. Y después porque es muy familiar. Y eso es de lo que me gusta de los negocios sancarleños donde están los dueños. Que uno llega y si no está el dueño, está el hijo, pero siempre hay una manera, una orientación. Y a mí me encanta porque a veces llego y me dicen, no compre eso, usted no necesita eso. Entonces qué belleza. Don Miller, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Mucho gusto. Ha sido un gusto y de verdad que la pasé muy bien contando de mis raíces y de eso de que por qué tanto quiero San Carlos. Sí. Y ahí seguiré dando la lucha, aunque sea silenciosamente, pero sí me preocupan muchos temas, como es el de la pobreza, hay varios temas ahí que... Claro, y usted pone su granito de arena porque con su honestidad, que es lo que necesitamos, con su honestidad y esa solidaridad que ya veo que aprendió de sus padres, ¿verdad? Porque ellos eran muy dadivosos. Sí. Usted está poniendo un granito de arena. Claro que sí. Vos pones el otro granito de arena. Lo que veo es que estamos descubriendo un personaje para las locuras en que nos metemos. Vamos a ver. Aquí tenemos un miembro para incluirlo en cualquier momento en alguno de nuestros grupos. Las tradiciones sancarleñas, sí, ya la vamos incluyendo. Gerardo, muchas gracias por haber estado Mucho gusto, Marita. Para mí es un placer, bueno, la compañía y la amistad de Miller, de usted ni para qué decirlo, y hablar del cantón donde nací, donde voy a morir, es la satisfacción más grande que puedo experimentar. Así es. Bueno, y yo creo que ustedes tienen que haberse sentido muy satisfechos y contentos. A mí mucha gente me dice, uy, me encanta oír y ver su programa porque ahí venimos todos esos personajes, esa gente con valores, esa gente que ama la tierra, que ama San Carlos. Y bueno, aquí estamos todos en la lucha y el disfrute, recordando lo que dice don Sixto Porras, no nos acostumbremos al verde, todos los días veamos de una forma diferente ese verde que nos da San Carlos en la tierra y también en el corazón, ese verdecito con nuestro corazón. Así que muchas gracias, amigos y amigas. No nos abandonen, síganos acompañando todas las semanas aquí con el programa Volvamos a lo Nuestro, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.